Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ficuma. En esta oportunidad vamos a tratar un contenido de matemática de cuarto año que lleva por título Razones y teoremas trigonométricos. En este primer video vamos a hacer hincapié en lo que corresponde a las razones trigonométricas. La trigonometría es el área de la matemática que se encarga del estudio de los triángulos como herramienta descriptiva de distintas situaciones de la realidad, como el desplazamiento de objetos, longitudes o distancias entre elementos, alturas, entre otros. Una razón trigonométrica es una relación entre las medidas de las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo, escrita en forma de fracción. Las razones trigonométricas, en particular las razones que corresponden a la división entre las medidas de las longitudes de los lados, también se estudia en matemática de tercer año. Y el tema se llama precisamente en matemática de tercer año, se llama razones y proporcionalidad. También, cuando estudiamos en tercer año, lo que se conoce como los criterios de congruencia y semejanza de triángulos. Continuemos acá. Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que posee un ángulo recto, o sea, un ángulo que mide exactamente 90 grados. Al lado que es opuesto o no forma parte del ángulo recto se le llama hipotenusa y es el lado de mayor longitud en un triángulo rectángulo. Al lado de longitud intermedia se le llama cateto mayor o cateto 1 y el lado de menor longitud se le llama cateto menor o cateto 2. Los lados se denotan, se representan o se nombran indicando las letras mayúsculas de los vértices o una letra minúscula que representa la medida de la longitud del lado. Los ángulos internos de un triángulo se denotan, se nombran o se representan con letras griegas. Ejemplo, alfa, el símbolo de la letra griega alfa, beta con su respectivo símbolo y teta, este es su símbolo. La suma de las medidas de los ángulos internos o de los ángulos externos es 180 grados. Eso quiere decir que si tenemos el valor de alfa, lo sumamos con el valor de beta y lo sumamos con el valor de teta, el resultado es de 180 grados en todo triángulo. Ahora bien, en todo triángulo rectángulo ocurre lo siguiente. Hago hincapié, el triángulo tiene que ser rectángulo para poder aplicar las razones trigonométricas. ¿Okay? Razones trigonométricas es porque estamos tratando con un triángulo rectángulo. ¿Y qué significa que el triángulo es rectángulo? Bueno, que tiene un ángulo que mide exactamente 90 grados. Si el triángulo no mide 90, si el triángulo no tiene un ángulo que mida exactamente 90 grados, no podemos aplicar las razones trigonométricas. Bien, volvamos acá. En todo triángulo rectángulo ocurre lo siguiente. Se cumple el teorema de Pitágoras, según el cual el cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de la medida de cada cateto. Simbólicamente se escribe así. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 o también conocido como cateto mayor al cuadrado más cateto menor o cateto 2 al cuadrado.
En todo triángulo rectángulo se cumplen las razones trigonométricas directas. Son 3 razones trigonométricas directas. La primera de ellas es el seno. Dice, el seno se simboliza como sen o como sin. En la calculadora científica aparece como sin. Bien, el seno de un ángulo es igual a dividir la medida del cateto opuesto al ángulo. ¿Qué es un cateto opuesto? Que no forma parte del ángulo, entre la medida de la hipotenusa. El coseno se simboliza como cos de un ángulo es igual a dividir la medida del cateto adyacente al ángulo. ¿Qué es un cateto adyacente? Aquel cateto que sí forma parte del ángulo entre la medida de la hipotenusa. Y la tangente se simboliza como tan de un ángulo es igual al cociente entre el valor del seno y del coseno, o al valor de la medida del cateto opuesto entre el valor de la medida del cateto adyacente. En todo triángulo rectángulo también se cumplen las razones trigonométricas inversas. ¿Cuáles son estas razones? Vamos a verlas. Tenemos 3. La cosecante se simboliza así, CSC. Es el inverso del seno de un ángulo. O sea, que es igual a dividir la medida de la hipotenusa entre la medida del cateto opuesto al ángulo. Recuerda que el cateto opuesto es aquel que no forma parte del ángulo. Segunda razón trigonométrica inversa es la secante. La secante se simboliza como sec. Es el inverso del coseno de un ángulo. Es igual a dividir la medida de la hipotenusa entre la medida del cateto adyacente al ángulo. ¿Qué es el cateto adyacente? Es aquel que sí forma parte del ángulo. Y finalmente tenemos la tercera de las razones trigonométricas inversas, la cotangente. Se simboliza como cot. La cotangente de un ángulo es el inverso de la tangente del ángulo. O sea que es igual al cociente entre el valor del coseno y del seno. Aquí es del seno, ningún señor, es seno. Es igual al cociente entre el valor del coseno y del seno, o también al valor de la medida del cateto adyacente entre el valor de la medida del cateto opuesto. ¿Okay? Veamos el siguiente triángulo y apliquemos las definiciones y convenios correctos. Vamos a verlo. Mucho. Aquí. Vamos a aplicar en este dibujo, esta figura, las definiciones que hemos visto. Un triángulo rectángulo tiene esta forma. ¿Es la única forma? No. Generalmente lo dibujamos así, generalmente. Y es el más común. Por ejemplo, esto puede estar referido a un poste de electricidad. Este es el poste. Este es el suelo, la calle. ¿Okay? Y aquí puede estar un observador, alguien que está mirando la parte alta del poste. También puedes imaginarse esta situación como lo siguiente. Esta es una torre de Wi-Fi, por ejemplo, una antena. Es muy común que las antenas tienen unos alambres que se llaman guías de viento, así, para sujetarlas. ¿Okay? Entonces, esta sería la torre. Esta puede ser la sombra de la torre. Y este puede ser un viento, una guía de viento. Son unos alambres, unas guayas que se utilizan para sujetar la torre.
También podemos imaginarlo en esto. En todas las instituciones, por lo general, hay un tubo, mejor conocido como el asta de la bandera. Entonces, este es el asta donde se iza la bandera en las fechas patrias, y esta puede ser la sombra que proyecta el asta por el sol. En este caso, el sol. Y esto puede ser, por ejemplo, una hormiga que está en el suelo y está mirando la parte alta del asta. O bien, una cuerda que está sujeta desde la parte más alta hasta el suelo. También podemos imaginarnos esto como una pared. Es una pared. Este es el suelo. Y esto que está aquí es una escalera. Una escalera que está separada de la base de la pared, pero el tope de la escalera coincide con el tope de la pared. Esta sería la escalera, esta sería la pared, este es el suelo. Bien, cualquiera que fuese el caso que estuviésemos estudiando, esto es un triángulo rectángulo. Cuando vamos a trabajar con triángulos, lo primero que debemos hacer, si no lo tiene, es colocar las letras en los vértices. Las esquinas de un triángulo se llaman vértices. Comencé por acá, porque quise comenzar acá. Letra A, siempre los vértices los vamos a denotar, los vamos a nombrar con letras latinas mayúsculas, de la A hasta la Z. Entonces aquí comencé con A, B y C. ¿Okay? Como este ángulo que está acá, que tiene un cuadrito, generalmente en los libros vamos a conseguir figuras como esta. Y ese triángulo que tiene ese cuadrito significa que es un triángulo rectángulo. Ese cuadrito nos dice que ese ángulo mide exactamente 90 grados. Muy bien. Este lado que tengo acá no lo puedo tocar cuando yo me paro en esta esquina, que es el vértice A. Como no lo puedo tocar, este lado es opuesto a este ángulo. Si este es el ángulo recto, entonces este lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Esta es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Si estoy parado acá, este cateto yo lo puedo tocar, se llama adyacente desde este ángulo. Si estoy parado acá, este cateto también lo puedo tocar, es adyacente también a este ángulo. Bien, si este es el vértice A, la medida de su cateto opuesto o de su lado opuesto va a tener la misma letra, pero minúscula. Es A minúscula. Este es el vértice B. Su lado opuesto, el lado que no pueda tocar, este lo puedo tocar, este lo puedo tocar cuando estoy parado en B, pero este no lo puedo tocar. Entonces este va a ser el opuesto cuando estoy parado en la B mayúscula. La B mayúscula es el vértice. Y la minúscula, la medida del lado opuesto a ese vértice. Este es el vértice C mayúscula. La C minúscula la voy a utilizar para indicar la medida del lado opuesto. Este es el lado opuesto si yo me paro en el vértice C. ¿Por qué es opuesto? No lo puedo tocar. Si estoy parado aquí, no puedo tocar este y este. Este siempre es la hipotenusa. ¿Por qué siempre? Porque es el opuesto al ángulo recto. Este ángulo mide 90 grados. Entonces, el opuesto de este señor es la hipotenusa. Aquí está. Este es un cateto. Si estoy parado aquí, es mi cateto adyacente. Si estoy parado aquí. Y este sería el cateto opuesto. Entonces, aquí tenemos ya los convenios establecidos. Los vértices son A, B, C. A, B y C son los vértices. Los lados son el segmento AB, el segmento BC
y el segmento AC. AC. Aquí están los segmentos. Vea cómo se simboliza. Son las letras de los vértices con una raya encima. Los ángulos son alfa, beta y teta. Para la A utilizamos alfa o ángulo interno. Para B utilizamos beta y para C utilizamos teta. ¿Pueden utilizarse otras letras griegas? Sí, no hay problema. Pero generalmente utilizamos esas tres. Las medidas de los lados son: la medida de la hipotenusa es A, la medida del cateto mayor, en este caso debería ser C, y la medida del cateto menor debería ser B. Digo debería porque aquí en este dibujo no me dicen cuánto mide. Visualmente parece ser que este es mayor que este. Entonces este sería el cateto mayor y este el cateto menor. Esta va a ser la hipotenusa. Aquí dice BC es la hipotenusa. AB es el cateto mayor o cateto 1 y AC es el cateto menor o cateto 2. Ahora, en todo triángulo rectángulo se aplica el teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa al cuadrado, este valor que está acá, si está al cuadrado es igual a este valor al cuadrado más este otro al cuadrado. Si eso es así, entonces ese triángulo es rectángulo. Quiero ponerte un ejemplo en este momento que vas a hacer mentalmente. Observa lo siguiente. Vamos a suponer que los números que son 3, 4 y 5. Repito, 3, 4 y 5. La A al cuadrado sería el 5. 5 al cuadrado son 25. Aquí va a dar 25. La B he dicho que es 3. 3 al cuadrado son 9. Aquí va a ir 9. Y la C al cuadrado, la C había dicho que es 4. 4 al cuadrado es 16. 9 más 16 son 25. Y también 25 es el resultado de A, que vale 5, al cuadrado. ¿Qué me quiere decir eso? Que como las cuentas son exactas al lado izquierdo y al lado derecho, son iguales. Aquí es 25 y aquí es 25. Entonces, ese triángulo, si aquí mide 5, aquí mide 3, aquí mide 4, ese triángulo cumple el teorema de Pitágoras y sí podemos estudiar las razones trigonométricas. ¿Ves? Si sacamos la cuenta y no se cumple el teorema de Pitágoras, entonces de nada sirve que comiences a echar lápiz y calculadora porque no se aplican las razones. Bien, vamos a partir entonces lo siguiente. En el vértice B, nos vamos a colocar en el vértice B. Y vamos a definir las razones trigonométricas desde ese ángulo, desde ese vértice. Si estoy en este vértice, el ángulo se llama beta. Ahora, si estoy aquí, el seno, que es la primera de las razones trigonométricas, el seno va a ser el cateto opuesto. Si estoy parado aquí, el opuesto es este, que mide B. Es el opuesto, mide B. Y la hipotenusa es A. Entonces, si estoy parado en el vértice B, el ángulo beta sería seno de beta es igual a B entre A. Opuesto entre hipotenusa. Aquí está. Si estoy parado en B, el coseno sería el cateto adyacente, que es este, si lo puedo tocar, ese es el adyacente, es C entre la hipotenusa. Y la tercera de las razones trigonométricas directas es la tangente. La tangente de beta sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces B entre C. Las razones inversas van a ser, si estoy parado en beta, estoy parado en el vértice B, el ángulo es beta.
La cosecante de beta es el inverso del seno. Mira, aquí hay una S, aquí va una C, aquí va una C, aquí va una S. ¿Ves? Son inversas. La cosecante es la inversa del seno. Entonces, si en el seno era B entre A, la cosecante es A entre B. Es decir, hipotenusa entre cateto opuesto. Cuando estoy parado en el vértice B, la secante del ángulo beta será igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque la secante es el inverso del coseno. El coseno es C entre A, la secante es A entre C. La cotangente de beta es cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Por qué? Porque la cotangente es la inversa de la tangente. Si la tangente es B entre C, su inverso, lo contrario, es C entre B. Ahora, las razones trigonométricas van a cambiar, van a depender del vértice donde estamos parados, porque el ángulo también cambia. Si estamos en el vértice C, este vértice, el ángulo se llama teta. El seno de teta es el opuesto de C entre la hipotenusa, que es A. El coseno de teta es el adyacente, que es B, dividido entre A. Si estoy parado en C, la tangente del ángulo teta es el opuesto, cuya medida es C, dividido entre el adyacente, que es B. Y las inversas pues son la cosecante de teta, sería la hipotenusa entre el opuesto. Medida de la hipotenusa entre medida del opuesto. La secante de teta es la medida de la hipotenusa, que es A, entre la medida del adyacente, que es B. Si estoy parado en el vértice C. Y finalmente la cotangente de teta es el inverso de su tangente, que sería el cateto adyacente, la medida del cateto adyacente entre la medida del cateto opuesto. Bien, ojo, es importante recalcar que no se plantea ni se calculan las razones trigonométricas en el ángulo recto. En este ángulo nunca vamos a plantear, para resolver ejercicios, no vamos a plantear las razones ni directas ni inversas acá. Entonces siempre vamos a trabajar con las razones planteándolas en los vértices para los ángulos que no sean el ángulo recto. ¿Okay? Y siempre hay que estar pendientes. Si no nos aparece la figura con este cuadrito acá, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras para saber si ese triángulo es rectángulo. Si el triángulo es rectángulo, podemos hacer todo esto que está acá. Toda esta parte de las razones. ¿Okay? Si el triángulo es rectángulo. Pero si el triángulo no es rectángulo, de nada sirve que hagamos eso. Bien, eso es todo en este video. Ha sido la parte teórica. Te invito a que veas los videos siguientes que tienen que ver con la resolución de ejercicios aplicando las razones trigonométricas. Si te ha gustado el video, por favor dale un like, será de mucha ayuda. Suscríbete al canal y toca la campanita para que recibas una notificación cuando haya nuevas publicaciones. Gracias y comparte el video.